Hola, ¿qué tal? Soy Genoveva Flores. Este es el microvideo que les había prometido sobre las dos piezas fundamentales que vimos la clase pasada de la estabilidad del sistema político mexicano. La primera que quiero abordar es el manejo clientelar de las masas. Eso tiene su origen en la antigua Roma. En la antigua Roma solo podían entrar al Senado aquellos romanos de nacimiento y que tenían una representación como senadores. Y había gente que estaba excluida, por ejemplo, los extranjeros, los judíos, por ejemplo, las mujeres, y entonces esos establecían sobre todo la gente con mucho dinero, como podían ser los judíos que controlaban el comercio del trigo. Entonces, como no podían entrar al Senado y influir sobre las decisiones, lo que hacían era comprar a ciudadanos de Roma que sí participaban del espacio público, que sí iban al ágora, y entonces a través de esa compra de su voto, ellos influían en la toma de decisiones en el ágora, ¿no? A pesar de estar excluidos. Eso se llama una relación, digamos, de patronazo, ¿no? Entonces, hay un patrón, que es el que paga, y en este caso un subordinado con el que se tiene un manejo clientelar. Bueno, la Revolución Mexicana también tiene estos elementos clientelares. Clientelares es que alguien maneje tu voluntad. En este caso, millones. La Revolución Mexicana terminó en el cardenismo con la organización de las masas en tres grandes sectores verticales. El sector campesino, piensen en una pirámide con la cúspide de los líderes, el sector obrero con su liderato y un sector que no es tan homogéneo, que es el urbano popular, que después van a formar para el PRI la CNC campesina, la CTM obrera y la CENOP, que es de los sectores populares. A través de estas organizaciones populares, el Estado se garantizó durante mucho tiempo la estabilidad del país porque no había rebeliones, dado que estas organizaciones verticales controlaban a las masas. Eso estuvo bien para salir de la revolución, pero es un esquema que se perpetuó y que ha ido en contra de la participación ciudadana. Esta es la segunda parte del microvideo olvídalo. El segundo aspecto que permitió la estabilidad política en México fue el lugar que tomaron los militares a partir de 1946, aunque fue un proceso más largo. En todos los países de América Latina, en el periodo del siglo XX, en un periodo bastante largo, tuvimos muchos golpes de estados y gobiernos militares. Algunos se preguntan cuando llegan a México, ¿por qué en México, después de la revolución, después de Lázaro Cárdenas y algunos ahí transicionales, a partir justamente de 1946, no tenemos un solo gobierno militar? Y esto es parte, digamos, del finísimo entramado que siguió a la postrevolución. Los generales como Cárdenas tuvieron la intuición de, digamos, cortar el camino del acceso al poder presidencial a todos los militares que habían salido de la revolución, justamente para que no se tuviera de nuevo una escalada militar. Y lo hicieron reduciendo el tamaño del ejército y retomando algunas cosas que ya había descubierto Porfirio Díaz. Por ejemplo, los militares, si ustedes conocen hijos de militares, sabrán que conocen muchas ciudades de México. Siempre los están moviendo para no crear lealtad de tropa. Y empezando en la época de Cárdenas, Joaquín Amaro, quien fue el gran artífice de esto, hizo que los militares, digamos, como más encumbrados, los que tenían más seguidores, pasaron a retiro, se les ofrecieron negocios, particularmente pozos petroleros, gasolineras, cosas así, pero con la condición de que pasaran a retiro.
y poco a poco los militares fueron entendiendo, con grandes sueldos, con grandes prestaciones, que todo eso iba a permanecer y iban a gozar de eso siempre y cuando no actuaran en la esfera política. Así que en 1946, cuando se refunda el Partido de la Revolución Mexicana y se funda el PRI, los militares ya no participan de la estructura del PRI y desde entonces y hasta ahora no hemos tenido un gobierno militar en México.